Ya, bueno, continuando lo que les había dicho, hoy vamos a llevar el tema de linealidad, que sería cuarto tema. Según tengo entendido, ya han terminado el tema de linealidad. Sin embargo, con las prácticas me siguen haciendo preguntas un poco de cómo graficar, o si me hacen alguna duda, he visto que siguen equivocándose al momento de graficar. Les voy a mostrar aquí unos ejemplos de gráficas. Solo los ejemplos, no son ejercicios, y espero que con esto entiendan. Por ejemplo, esta función me he inventado, no es una función especial que solo lo que les voy a explicar funciona con esto. Es una función que he dicho, a ver, cualquier función, le he puesto una de cuarto orden, 1, 1, 8, 1, 5, y luego le he puesto menos a los que se me ha dado la gana, y lo he graficado en una graficadora. O sea, tampoco les voy a mentir que esto yo lo he graficado a mano. Se puede, debí ver en cálculo 1 cómo se puede graficar, derivando, encontrando los puntos máximos y mínimos, pero en este caso yo solo lo he graficado con la graficadora. Esta es la función f de t, esta es la función que me he inventado, como les dije. Un momentito, por favor. Y la gráfica sería esta. Como les digo, he puesto la función en una graficadora, o en sí, la he puesto en Google, ni siquiera en una graficadora. He escrito esto, si alguien no me cree, escriba esto en Google y les va a dar esta gráfica. Ahora, ¿qué pasa si le pongo un signo menos? O sea, si la función invierto la t, le pongo un signo menos a la variable. Cuando lo pongo aquí a menos t, la función, todas las t se vuelven negativas, como está aquí. T a la cuarta le pongo un menos, t al cubo le pongo menos, t al cuadrado menos, t le pongo menos. Obviamente alguien me dirá que t a la cuarta se vuelve positivo y t al cuadrado se vuelve positivo. Ahorita no estamos analizando eso. ¿Qué va a pasar? Si se dan cuenta, aquí el punto máximo está aproximadamente en 30, más o menos. No estoy seguro si es exactamente 30, como les digo, no he hecho un análisis exacto de esta gráfica, y está un poquito más, hasta 2.4 más o menos. Al ponerle el signo negativo aquí, toda la función se invierte. Como se pueden dar cuenta, el eje Y, o el eje de las ordenadas, se vuelve como un espejo. Todo lo que está a la derecha se refleja a la izquierda y lo de la izquierda a la derecha. Y como pueden ver, este punto que estaba aquí aproximadamente 32.4 se ha pasado de este lado. 32.4. ¿Esto por qué les estoy diciendo? Muchas personas se confunden, por ejemplo, con la función mu t, o sea, mu de t. Aquí tengo la gráfica, y es esto, ¿no ve? Y ahora, ¿qué pasa si en vez de t le pongo menos t? La gráfica no se va a volver negativa. Lo que hace es se invierte en el eje, o sea, se vuelve como un espejo en el eje Y, y todo lo que está en el eje X cambia de lado. O sea, en el eje X aquí ahora es 0 y aquí se vuelve 1. ¿Entienden? O sea, ha girado 180 grados también, si quieren verlo así. Y esto es lo que va a pasar al poner signo menos. Como les digo, he visto que han cometido errores. Muchos generalmente confunden que este menos va a salir aquí afuera. No, no es así. O sea, como les digo, esta función yo me he inventado. O sea, si me ha dado la gana de que sea una de cuarto orden y todo eso, y así con Google, como les digo, he puesto esta función, y esta función igual la he puesto en Google, y como pueden ver, se ha invertido en este sentido. O sea, todo lo que era positivo ahora se vuelve negativo, pero en el eje X, todo lo que era negativo se vuelve ahora positivo. Es la única diferencia que va a haber cuando le ponemos un signo menos a la función. O sea, ahora, aquí está lo que les había dicho. Cuando le pongo el signo negativo fuera, o sea, a toda la función le pongo el signo negativo y no solo a la variable. En este caso sí va a pasar lo que todo lo de arriba se va abajo y lo de abajo se va arriba. En este caso el espejo se vuelve el eje X, o el eje de las abscisas. Esta línea se vuelve un espejo. Y como pueden ver, todo lo que está aquí abajo se va a pasar aquí arriba, y todo lo que estaba aquí arriba se va a pasar aquí abajo. Como pueden ver, lo mismo aquí, el 30, que es aproximadamente 30 en 2.4, 2.5 más o menos. Sigue siendo la misma función, no va a pasar nada. O sea, no va a cambiar, no va a tener ningún otro cambio por ponerle aquí un signo negativo. Ahora, para desfasar en el eje Y, lo que tengo que hacer es restarle a esta función. ¿Qué va a pasar? O sea, este menos va a pasar de este lado como más. O sea, se va a quedar f de t. Un momentito, por favor. F de t es igual a toda esta función Y, lo voy a llamar ahorita para... Esto va a ser Y. Y aquí va a ser más 10. Entonces, toda esta función va a subir 10 unidades, que ahorita no sé en qué unidad habrá estado, en 5 más o menos, y ahora en -5, y ahora va a subir a 5. Sigue siendo la misma función que ha subido en este caso.
O si quieren directamente a esta función le suman, ¿no?, lo que quieren que suba, o les restan lo que quieren que baje, ¿no? Pero este es el desfase en realidad. Se deben acordar en, o sea, y menos y0 es igual a x por la pendiente, digamos, menos x0. Bueno, ahorita este y0, o sea, su desfase en el eje y. Y por último, el desfase en el eje x. En este caso, t menos 10, digamos, que le he puesto que es igual a 10 unidades, le tengo que poner a todo. O sea, t a la cuarta, t menos 10. T al cubo, t menos 10. En vez de t cuadrado, t menos 10. Y en vez de t menos 10. De este t menos 10. Y toda, o sea, como les digo, esta función yo la he puesto tal cual en Google y me lo ha graficado esto. Que es la misma función, solo que desfasada. O sea, lo que estaba aquí en el origen, ahora está en 10. Que es aproximadamente 5, digamos, que aquí va a venir, si hago una línea punteada, va a ser el mismo punto. Es la misma función, tal vez aquí se ve un poco más achatada porque la gráfica es más grande, o sea, está más lejos, y la escala ha bajado en el eje X, pero es la misma función. Esta es la manera que tienen que hacer para graficar. O sea, he tratado de explicar o de mostrarles con gráficas lo que pasa. A ver, no hay más gráficas. Esos serían los casos. Como les digo, en el caso de que pongamos signo negativo a la variable, en el caso de que le pongamos signo negativo a la función, en el caso de que desfasemos la función en el eje y en el eje x. Como les digo, he visto que varios se confunden. O sea, alguien tal vez aquí quiera este t a la menos 10 elevarlo a la cuarta, ya depende de ustedes. Yo no me voy a meter con eso. Pero con el simple hecho de ponerlo aquí, a todo lo que tenga t le restas un 10 y le pongas entre paréntesis, ya lo estás desfasando 10 unidades. Eso va a pasar con cualquier función, la que quiera. Suponiendo aquí, como les había dado el ejemplo hace ratito de la función escalón, que esto es así. Si le pongo t menos 10, entonces esto va a ser hasta aquí y este va a ser 10. Es una explicación rápida porque, como les digo, varios me han seguido preguntando de las funciones, o si me han hecho una pregunta y me han mostrado su ejercicio hasta donde han hecho, he visto que han graficado mal. Y creo que no está de más que les vuelva a explicar esto. Ahora, como les había dicho anteriormente, yo no he graficado esto a mano, digamos, no les voy a mentir, se puede. Sí se puede, porque esto han de llevar en cálculo 1, que con derivadas pueden hallar los puntos máximos, en qué sentido gira, si es cóncavo, convexo, esas cosas. Ya ustedes, si quieren graficarlo esto a mano, lo grafican, pero les estoy explicando así tal cual, digamos, para que vean cómo se grafica una función n. El signo negativo, por ejemplo, creo que esto también me han preguntado la otra vez, ¿por qué si aquí, digamos, tiene un signo negativo, por qué el signo negativo aquí no sale? Y aquí estaría la explicación. Como pueden ver, si aquí le pongo a la variable un signo negativo, es diferente a que le ponga el signo negativo a toda la función. Son dos cosas diferentes. Obviamente hay funciones que sí pueden ser iguales, pero no es en todas. Ya, eso era lo que les quería explicar ahorita de gráficas, y ahora sí vamos a empezar con linealidad. Antes de empezar, ¿alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O está todo claro? Para los que han entrado tarde, les vuelvo a repetir, la siguiente semana es exámenes del curso básico. Para no perjudicarles, yo estaría dispuesto a mover el horario del lunes al sábado solo por la siguiente semana. ¿Por qué les digo esto? Porque no quiero que choquen, o sea, no quiero que perjudicarles. Al momento, digamos, evitar que estudien, pero como les digo, eso es solo por la siguiente semana. Para los que han llegado tarde, piensen si están de acuerdo o si prefieren que sea el lunes nomás. Vamos a quedar eso el día al final de la clase. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Ya, como nadie ha dicho nada, vamos a empezar con el ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: verificar si se cumple la condición de red lineal de estado cero para la red, o sea, para esta red. ¿Qué significa esto de verificar si cumple la condición de red lineal de estado cero? Que su estado inicial va a ser cero. En especial, esto va a influir cuando hay capacitores. Pero en este caso no hay capacitores, así que no tenemos que preocuparnos por nada. Al decir por red lineal de estado cero, entonces lo único que tenemos que hacer es este voltaje de salida, tenemos que ponerlo en función del voltaje de entrada. Así que yo veo y digo,
A ver, ¿dónde está esto? Marca los resaltadores. El voltaje de salida va a ser igual a... Y yo me marco. A ver, otro colorcito, este no me gusta. Este está mejor. Va a ser igual a la suma de los voltajes en una rama. En este caso, la rama que yo voy a sumar es esta. Mi voltaje de salida va a ser igual a la suma de los voltajes que están en lo que estoy resaltando con verde. Entonces, la resistencia 2 va a tener un voltaje R2 y la resistencia 3 va a tener un voltaje R3. Y este va a ser igual a mi voltaje de salida, R2 y R3. Ahora, aquí pasa algo curioso. Esta resistencia está volando, por así decir, no está conectado a nada. Esta resistencia 1 sí está conectada, aquí está una fuente, bueno, lo voy a poner así, esta fuente que es voltaje 1, perdón, voltaje de entrada. Pero esta resistencia 2 no está conectada a nada. Este voltaje out o voltaje de salida no es una fuente, es como un tester que va a medir el voltaje que existe en estos dos puntos. Entonces, la corriente que va a pasar en esta malla va a ser suponiendo I, pero en aquí no hay una malla que cerrar, por lo tanto, R2 no tiene corriente, y por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia. Si no hay corriente, el voltaje va a ser igual a 0. Entonces digo, el voltaje en la resistencia 2 es 0. Y tengo que el voltaje en la salida solo va a ser igual al voltaje en la resistencia 3. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda en lo que he dicho ahorita? ¿O ha quedado claro? Sí. ¿Podría explicar de nuevo lo de R2, por favor? ¿Por qué se vuelve 0? Sí. Ya. A ver, primero, este voltaje I o voltaje de entrada es una fuente. Aquí lo voy a dibujar así. Es una fuente de voltaje. En aquí tenemos una malla cerrada, que sería voltaje, resistencia 1, resistencia 2. Esto es una malla. Están conscientes, ¿no?, de que es una malla. Ahora, aquí tengo un voltaje de salida. Este voltaje de salida, a diferencia de este voltaje de entrada, no es una fuente. Este voltaje de salida es como un tester. O sea, no sé si habrán visto un tester, pero es algo así. Es como, imagínense una especie de calculadora aquí, pero que te va a medir voltaje, corriente, resistencia, algunos casos capacitancia. Es el tester. Y estamos midiendo en este punto. O sea, aquí y aquí. Es lo que estamos haciendo. Pero el tester no es una fuente. Por lo tanto, esto nos indica que estos dos cables, por así decirlo, están sueltos, están abiertos. Entonces, aquí no hay una malla cerrada. O sea, si esto lo borro, si lo saco el tester, porque solo uso el tester para medir, ahorita no hay nada aquí. Aquí hay una fuente, pero aquí no hay nada. Entonces, esta resistencia está suelta, está volando, por así decirlo. Al momento de querer ver las corrientes, en aquí, digamos, pongo la corriente cerrada porque hay una malla. En aquí no puedo poner una segunda corriente de malla porque no hay una malla. Es una corriente 1 de malla 1. En este otro lado no puedo poner corriente de malla 2 porque esto no es una malla, esto está abierto. Entonces, en este lado no hay una corriente de malla. Entonces digo, tengo el voltaje de salida. Como les digo, el voltaje va a ser igual a la suma de los voltajes. Podría, digamos, sumar el voltaje de aquí, el voltaje de aquí, más el voltaje de entrada. Y aquí ya voy a tener otra segunda rama, que igual debería darme lo mismo. Pero, como no... como me resulta mucho más largo este camino, yo tomo el camino más corto, que va a ser el de la resistencia 2 y resistencia 3, que está aquí. Pero como les digo, por ley de Ohm, la resistencia 2 no tiene corriente. Si no tiene corriente, entonces no tiene voltaje. Si no tiene voltaje, el voltaje es 0. O sea, porque aquí no hay corriente, entonces la resistencia 2 es 0. El voltaje de la resistencia 2 es 0. Esto lo vamos a ver un poquito más a fondo en ley de Norton, en Norton y Thevenin, en teorema de Norton y Thevenin. Pero es básicamente porque aquí no hay corriente, o sea, porque esto no tiene corriente, entonces su voltaje es 0. Entonces todo el voltaje que hay en la salida es el mismo voltaje que hay en la resistencia 3. ¿Ha quedado claro o siguen sin entender? Está claro, Auxi. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda?
Como les digo, en este caso, esta resistencia está suelta. Imagínense, ya, como el tomacorrientes, digamos. Ahorita si miden el tomacorrientes en su casa, aquí va a dar 220 voltios, ¿no? No sabemos qué hay aquí atrás, digamos, están los cables, todo eso. Pero aquí saben que cuando midan va a haber 220 voltios. Pero como tal, digamos, aquí nosotros esto lo tomamos como cable. Bueno, no, creo que ha sido un mal ejemplo. O no olviden lo que he hecho del tomacorrientes. Ya, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Después les voy a tratar de explicar de mejor manera esta parte. Ya. Ahora lo que voy a hacer aquí es un divisor de tensión. Para mí ahora el circuito es como si fuera así. O sea, mi idea es hallar voltaje en la resistencia 3 porque es igual al voltaje de salida. O sea, el voltaje de salida es igual al voltaje en la resistencia 3. Y el voltaje en la resistencia 3, en función de del voltaje de entrada, va a ser igual a un divisor de tensión. ¿Cómo es el divisor de tensión? El voltaje en la resistencia, porque estos son dos resistencias en serie, el voltaje en la resistencia de la que quiero saber su voltaje, que es R3, sobre la suma de todas las sobre la suma de las resistencias que están en serie, que en este caso sería R1 y R3. Entonces mi voltaje de salida va a ser R3 sobre R1 más R3 por el voltaje de entrada. Esto no es voltaje 1, es voltaje de entrada. Es I. Y ya tengo la salida en función a la entrada, que es el voltaje I. Y ahora tengo que buscar la homogeneidad. Tengo que verificar la homogeneidad. Ahora ya no me importa lo que está aquí adentro. Un momento, por favor. Ahora ya no me importa lo que hay aquí adentro. Aquí está el circuito. Este circuito está aquí adentro. Pero ya no me importa porque ya tengo su función, que es la resistencia 3 sobre la resistencia 1 más la resistencia 3 por el voltaje de entrada. Ese es mi voltaje de salida. La homogeneidad nos dice que si a la entrada le multiplicamos una constante, la salida tiene que ser afectada por la misma constante. Entonces, si conozco mi función de transferencia, o sea, esta es la función de transferencia, y digo que mi entrada es K por el voltaje A, entonces aquí mi voltaje A va a multiplicarse por K. ¿Ya he demostrado la homogeneidad? Todavía no. Factorizo K y recuerdo que todo esto es voltaje B. El voltaje B, ¿qué era? Es el voltaje que sale cuando pongo un voltaje A. Entonces, queda demostrado que si multiplico la entrada una constante K, la salida sale con esta constante K. Parece algo obvio, pero van a ver que hay casos que no se cumplen. Son muy raros, pero se pueden topar. No es cuestión de que digan, no, esto se va a cumplir porque sí, digamos. Pero imaginemos que fuera una red un poquito más complicada. Bueno, a ver, déjame pensar una función de transferencia. No, ahorita no se me ocurre una función de transferencia donde se ve afectada. Pero hay casos donde esta K no va, bueno, aquí suponiendo, si aquí fuera con un más y una resistencia 4, o un voltaje 4 constante, digamos, que no va a cambiar, que depende de aquí adentro, ya digamos, ya no sería lo mismo, esta K ya no estaría bien. O sea, ya no se cumpliría. Pero como les digo, es raro, o sea, es raro que pase eso. Sin embargo, tienen que demostrar, como les digo, esto es regalado, como se han dado cuenta. Solo tienen que hallar la función de transferencia que sea lo más complicado tal vez que tengan que hacer. Luego multiplican aquí el voltaje de entrada, en donde ponen su voltaje de entrada, que en este caso va a ser K por BA. Factorizan la K y se demuestra que es lineal, o sea, perdón, que se verifica la homogeneidad. Ahora tengo que verificar la aditividad, que es parecido. En este caso yo me pongo otro voltaje, en este caso le pongo voltaje A y voy a tener un voltaje B de salida. La función de transferencia, si pongo A, voy a tener voltaje B de salida. Y si le pongo un voltaje C de entrada, voy a tener un voltaje D de salida. Y según la función de transferencia tendría esta función, o esta ecuación. Ahora, la aditividad nos indica que si sumo el voltaje A más el voltaje C, mi salida debería ser igual a el voltaje B más el voltaje D. Para verificar esto, en este caso a veces se llega a complicar un poquito más, pero como es un ejercicio sencillo, no hay mucho problema.
La función de transferencia nos indica que el voltaje de salida es igual al divisor de tensión por el voltaje de entrada. En este caso el voltaje de entrada es voltaje A más voltaje C, que es esto, y lo procedo a multiplicar por cada término que hay dentro del paréntesis. En este caso me va a dar R3 sobre R1 más R3 por el voltaje A, más R3 sobre R1 más R3 por el voltaje C. Tengo que R3, el divisor de tensión por el voltaje A va a ser igual a voltaje B. Y en este caso, cuando tenga el voltaje C, o sea, todo esto va a ser igual al voltaje D. Teniendo que el voltaje de salida va a ser igual al voltaje B más el voltaje D, lo cual queda demostrado. Y se cumple la aditividad. Se verifica la aditividad. Entonces digo, mi red cumple las condiciones para ser una red de lineal de estado cero. O sea, la red es lineal de estado cero porque cumple con las propiedades de homogeneidad y aditividad. Y esto es lo que tienen que poner. Cuidado, solo demuestren y no pongan que es lineal. Otra cosa que tienen que estar conscientes, porque tal vez demuestran hasta aquí y dicen ya se ha demostrado que es aditivo, que cumple la aditividad y la homogeneidad, pero no ponen que se ha cumplido. O sea, tienen que escribir la red es lineal de estado cero. Como les digo, este ejercicio es sencillo. Obviamente el ingeniero no les va a poner 3 resistencias en el examen. Bueno, no creo, tal vez los ponga. Les va a poner un poquito más complicado, pero en la mayoría de los casos se cumple. Puede darse un caso de que no se cumpla, pero como les digo, o sea, va a ser un poco raro. Este ejercicio era sencillito para calentar, por así decirlo. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Para los que han entrado tarde, les repito otra vez, al final de la clase vamos a quedar si la siguiente semana pasamos clases el lunes o el sábado. ¿Por qué? Porque si más no me equivoco, la siguiente semana dan exámenes en el curso básico y son presenciales. Aparte que son presenciales, van a tener que estudiar y no quiero perjudicarles, ya que mi clase, según lo que he visto en el cronograma, no debería afectar. Pero tampoco quisiera que estén sacrificando su estudio por mi clase o mi clase por el estudio. Yo prefiero que estén cómodos, pero eso solo sería por la siguiente semana, no sería para siempre, solo por la siguiente semana porque es semana de exámenes. Tampoco les garantizo que el siguiente parcial haga lo mismo. O sea, solo estoy haciendo por este porque también tengo tiempo. Tal vez el siguiente parcial no tengo tiempo el sábado y no se puede, ¿no? Ya, como no veo preguntas ni en el chat ni nadie ha dicho nada, vamos a pasar al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio dice, verificar si la red es lineal de entrada cero. En este caso no nos piden de estado cero, nos piden de entrada cero. Nos dan el circuito y también nos dan sus valores. El valor del capacitor es 100 milifaradios, su carga es 50 microcoulombs, la resistencia tiene el valor de 50 ohmios y esto es algo que tenemos que hallar nosotros, que es el voltaje de salida en función de la carga. En este caso, para hallar una red lineal de entrada cero, lo que tenemos que hacer es cortocircuitar la entrada. ¿Por qué? Porque eso significa que aquí hay voltaje cero. Si cortocircuito esta entrada, entonces me va a quedar este circuito. O sea, aquí lo he cortocircuitado, me va a quedar este circuito. Y lo que tengo que hacer es parecido a lo que he hecho en el anterior ejercicio, que es hallar el voltaje de salida en función a la carga. Puedo agarrar esto. O sea, sí o sí voy a tener que pasar por esta resistencia. Y ahora puedo seguir uno de estos dos caminos. En este caso yo voy a seguir este camino porque aquí está la carga. En sí, por si acaso, si es que hallara el voltaje en estas resistencias, es posible que, bueno, igual tendría que estar en función de esta carga porque de aquí sale el voltaje. Pero yo lo estoy tomando por este lado porque quiero. O sea, podrían tomar este lado. Igual les va a salir con esta carga. Ya me he marcado el camino que voy a seguir para mi voltaje. Y va a pasar lo mismo que en el anterior ejercicio.
Bueno, aquí tengo el voltaje 2R, el voltaje 3R y el voltaje del capacitor. El voltaje de salida va a estar en función de la carga Q0. Digo, el voltaje de 2R más el voltaje de 3R más el voltaje del capacitor. Y aquí en el caso del voltaje 2R va a pasar lo mismo que en el anterior ejercicio. Aquí se nota que aquí hay una malla. Y aquí también se nota que este lado de la malla, o bueno, que en este lado no hay una malla. Por lo tanto, la corriente solo va a existir en esta malla, dando voltaje a la resistencia. El capacitor va a tener su propio voltaje. Pero esta resistencia no tiene corriente. Por lo tanto, si no tiene corriente por ley de Ohm, esta resistencia me va a dar 0. Y me va a quedar que el voltaje de salida es igual a la corriente. Esta corriente, más o menos yo le he puesto. La corriente por ley de Ohm, voltaje es igual a corriente por resistencia, es I por 3R, más el voltaje del capacitor. Y ya tengo una ecuación. Ahora voy a aplicar la ley de mallas en esta malla. ¿Qué me indica la ley de mallas? El voltaje que hay en una malla, la sumatoria de voltajes que hay en una malla es igual a 0. Entonces, sumo. 0 es igual al voltaje que hay en la resistencia 3R, más el voltaje del capacitor, sigue avanzando la corriente, más el voltaje en la resistencia R. Perdón. Ley de Ohm. El voltaje en la resistencia de 3R va a ser igual a la resistencia que es 3R por la corriente. El voltaje en la resistencia R va a ser igual a R por la corriente, más el voltaje del capacitor. Despejo la corriente. O sea, se va a sumar 3RI más RI, va a ser 4RI. Lo paso al lado izquierdo y paso todo a dividir. 4R y el signo negativo va a pasar al lado derecho. Por lo tanto, me va a quedar que la corriente es igual a menos el voltaje del capacitor sobre 4 veces la resistencia. Y ya tengo otra ecuación. Y me acuerdo de la ecuación que tenía en la anterior diapositiva, que era el voltaje de salida es igual a la corriente por 3R más el voltaje del capacitor. Reemplazo la corriente. Perdón. Me va a quedar que menos el voltaje del capacitor sobre 4R por 3R más el voltaje del capacitor. Aquí R con R se va a simplificar. Voy a tener menos 3 cuartos del voltaje del capacitor más el voltaje del capacitor. Menos 3 cuartos más 1 va a ser igual a 1 cuarto del voltaje del capacitor. Y esta es la salida en función a el voltaje del capacitor. Pero recuerdo que el voltaje del capacitor es igual a la carga sobre su capacitancia. Y también me acuerdo que la capacitancia tiene el valor de 100 milifaradios y la carga es igual a 50 microfaradios. Estos nos han dado, estos dos, son datos del ejercicio, no me estoy inventando. Ahora el voltaje del capacitor lo reemplazo por la carga sobre la capacitancia. Pero ahora voy a hacer algo. Ahora solo voy a cambiar el valor del capacitor, o sea, solo voy a evaluar el capacitor. La carga lo voy a mantener tal cual, con Q0. ¿Por qué? O sea, aquí lo multiplico y me va a dar que 4 por 100 por 1000, que es 10 a la menos 3, me da igual a 5 medios. O sea, va a subir 1000 aquí arriba, se va a simplificar 1000 entre 400, va a ser 10 entre 4, dividiendo 10 entre 4, va a quedar 5 medios por la carga. ¿Por qué no estoy evaluando la carga si aquí me han dado? O sea, me han dado que 50 microfaradios. A ver, por un punto. ¿Quién me puede decir por qué no he evaluado la carga? ¿Nadie? Ya. La razón por la que no he evaluado la carga es porque esta carga la voy a variar durante la aditividad y la homogeneidad. Por lo tanto, me conviene que esto se mantenga como Q0. Ahorita les voy a explicar un poquito mejor. Pero esta carga no va a ser constante, va a ser variable. Y ahorita digamos es como que ahorita lo puedo poner y voy a hallar el voltaje cuando la carga sea esto.
Pero ¿qué va a pasar? Que yo voy a hacer pruebas con otras cargas, y si lo evalúo no voy a tener el voltaje en función de la carga. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda hasta ahora? Ahorita les voy a mostrar exactamente a qué me refiero con esto de la carga. ¿O ha quedado todo claro hasta ahora? Ya, creo que queda todo claro. Así que voy a continuar. Como les había dicho anteriormente, después de haber hallado su función de transferencia, ya no me importa que haya dentro. Lo que sí, aquí tengo la carga, o sea, qué es lo que yo voy a variar. En este caso, a la carga yo le estoy llamando carga A o QA. Para un voltaje B, cuando tengo una carga A, mi salida va a ser, perdón, para una carga A, mi voltaje de salida va a ser voltaje B, que es igual a 5 medios por la carga, que en este caso es QA. Como les había dicho, cuando cambia la carga va a cambiar el voltaje de salida. La homogeneidad nos dice que cuando multipliquemos una constante, nuestra salida debería ser multiplicada también por esa constante. En este caso, si pongo una constante K a nuestra carga QA, entonces, por la función de transferencia que hemos hallado, esto va a ser igual a 5 medios por la carga, que en este caso va a ser K por QA. Lo mismo que en el anterior ejercicio. Factorizo la K y digo 5 medios de Q por A es igual al voltaje B. Tengo que el voltaje de salida C es igual a K veces el voltaje B. Entonces ha quedado demostrado que cuando lo multiplico por una constante la carga, su salida también queda afectada en esa constante. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Esto ya es un poco más mecánico, como se pueden dar cuenta. Aquí lo más difícil creo que es hallar la función de transferencia. Ya. Ahora voy a verificar la aditividad. En este caso, la carga va a ser QA y voy a tener un voltaje de salida voltaje B, que es igual a 5 medios de la carga QA. Si le pongo otra carga, que en este caso va a ser QC, mi salida voltaje D va a ser igual a 5 medios de la carga QC. ¿Está claro, no? Sí. Ya. Entonces lo único que tenemos que hacer es poner las cargas, o sea, sumar las cargas. En este caso, la carga de entrada va a ser QA más QC, y mi salida debería ser el voltaje de la suma de los voltajes de salida que hemos visto anteriormente. En este caso recordamos que el voltaje B es igual a 5 medios de QA y el voltaje D es igual a 5 medios de QC. Ya, aquí me he rayado, esto no son Bs, son Qs. QA, QC. Aquí lo vamos a separar 5 medios de QA más 5 medios de QC. Y se van a simplificar aquí por estas ecuaciones que hemos hallado, va a ser 5 medios de QA es igual a voltaje B y 5 medios de QC es igual a voltaje D. Aquí hay otro error que he cometido, que es puesto con mayúsculas, y aquí estaba usando minúsculas. ¿En qué afecta que sean mayúsculas y minúsculas? A ver, ¿quién me dice? Que no son continuas. Ya. El voltaje, bueno, las letras mayúsculas son para... las letras mayúsculas son para corriente continua y las letras minúsculas son para corriente alterna. O sea, está mal de mi parte, se me ha rayado cambiarlo en medio ejercicio, lo que está con mayúscula con minúscula. ¿Quién es el que ha dicho lo de la continuidad? Para anotar su nombre. Esteban muchacho. Ya, ahorita te anoto. Ya. Entonces ha quedado demostrado la aditividad. Por lo tanto decimos que
esta red es lineal de entrada cero. ¿Por qué? Porque cumple con las propiedades de homogeneidad y aditividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de estos dos casos? ¿O de estos dos ejercicios en particular? O sea, como les he explicado, la carga no lo puedo evaluar por más de que nos hayan dado, porque le vamos a cambiar nosotros al momento de realizar la homogeneidad y la aditividad. Si esto lo evaluáramos, nuestra función, digamos, o nuestra salida B0, digamos, se volvería 5 voltios, suponiendo, es un ejemplo. Y con esta salida, ¿qué voy a...? O sea, con esta función, ya no es una función de transferencia, es un dato. Ya no podría hallar la homogeneidad cambiando este valor, ¿no? Y por eso tenemos que dejarlo el Q0 como variable. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? Ya, lo repito por última vez. Estén pensando para qué horario van a querer la clase la siguiente semana. O sea, yo les digo, si no va a ser lunes, va a ser sábado. Piensen cuál de esos dos días les conviene más. Porque como les había comentado, el día lunes tienen examen de álgebra lineal, si más no me equivoco. El día martes es de ecuaciones diferenciales. Pero el día sábado también es justo de física 3. Así que para quedar podemos organizarnos para dar la clase el sábado en otro horario. O si prefieren mantener el horario el lunes a las 6 de la tarde. Porque exámenes no va a chocar el lunes. Pero sería después de un examen y como les había dicho, creo que a pocas personas les gusta pasar clases después de un examen o igual antes de un examen, ¿no? Que van a preferir estar estudiando. Ya. ¿Nadie tiene alguna pregunta o alguna duda? Sí. ¿Sí? Bueno, yo tengo una inquietud. En este caso, cuando el capacitor está cargado, Ya. o tiene cierta carga, en ese caso tendría un voltaje continuo, ¿no? No podría tener una voltaje alterno. Sí, sí. Pero en este caso, cerrando el BI, o sea, volvemos al cortocircuito, en un tiempo esta carga se va a ir, o la carga del capacitor va a ir disminuyendo hasta quedar en voltaje cero, seguramente. Sí, sí, sí. Entonces, a eso se refiere cuando no es, digamos, no lo podemos tomar como un dato, sino que va a variar en el tiempo. Y bueno, tienes toda la razón, el capacitor se va a ir descargando. No es como una fuente constante que aquí le voy a poner 5 voltios y por el paso de los años va a seguir siendo 5 voltios. En cambio, digamos, aquí al poner un circuito ya, digamos, suponemos va a estar 5 voltios, 4,99, 4,98, 4, 4, 3, 2, hasta volverse cero. No, no me refiero a esa parte, digamos. Si es que te pidieran hallar el voltaje de salida en este momento y te dan todos estos datos, todo lo que he explicado, sí tendrías que hallar la carga, pero no te están pidiendo, digamos, el voltaje out o el voltaje de salida. Aquí te están pidiendo hallar si esta red es lineal de entrada cero. Entonces, ¿qué va a afectar en la red lineal de entrada cero? La única fuente de voltaje dentro de la misma red, o sea que si cortocircuito la entrada, lo único que me va a dar un voltaje es el capacitor. Por lo tanto, este voltaje lo tengo que tomar más especial, digamos. ¿Y qué es lo que me va a dar el voltaje en el capacitor? Es la carga. ¿Cuánta carga tiene? O sea, solo por eso, o sea, porque la carga es lo que me va a dar el voltaje, es lo que no tengo que evaluar, porque la carga puede variar. O sea, puede descargarse, la carga se vuelve cero, pero la puedo volver a cargar, ¿no ve? Pero en el caso de que te dieran en el ejercicio, digamos, hallar el voltaje de salida, si esto está cortocircuitado, entonces sí tienes que hallar y evaluar y tienes que hallar el voltaje. En este caso no nos están pidiendo hallar el voltaje, nos están pidiendo hallar una igualdad, nos están pidiendo verificar si la red es lineal. Y para verificar si la red es lineal tenemos que jugarnos con la carga. Y evaluar la carga ya nos afectaría, pues, porque la carga va a ser variable. Eso es a lo que me refiero, con que no evaluemos la carga. Porque si evaluamos, ya estaríamos poniendo, digamos, en el momento de que la carga es 50, el voltaje es esta salida. Pero ¿qué va a pasar cuando la carga cambie? El voltaje ya no va a ser esa salida, pero no tengo el voltaje en función a la nueva carga, digamos. Por eso les digo que no evalúen la carga, sino dejen el voltaje en función de la carga para hacer los ejercicios, este análisis extra para la aditividad y la homogeneidad. No sé si he logrado responder a tu pregunta. Sí, excelente.
Ya, ¿alguien tiene alguna otra pregunta o alguna duda? Ya. Eh, este es el último ejercicio que vamos a hacer. Es más largo que los anteriores. Y bueno, en este ejercicio nos pide verificar si la red es lineal con descomposición en la salida, que este es el tercer caso de linealidad. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, ahorita nos están dando aquí el circuito. Y aquí tenemos los valores de cada componente. La capacitancia es 2 faradios, la carga es 50 milicoulombs y la resistencia es 6 ohmios. Lo primero que voy a hacer es calcular la salida en función del voltaje de entrada. Para eso ignoro los voltajes de adentro, que en este caso es el voltaje del capacitor. Entonces, digo, mi voltaje de salida va a ser, tengo que hallar el voltaje en este circuito. Aquí tengo dos resistencias en paralelo. ¿Por qué? Porque estoy anulando el voltaje en el capacitor. Si no tiene voltaje, entonces es como un circuito cerrado. Ya, lo que estoy marcando ahorita con rojo son dos resistencias en paralelo. ¿Cómo voy a hallar el valor de dos resistencias en paralelo? Multiplico el valor de las resistencias y sumo abajo el valor de las resistencias. En este caso 2R por R va a ser 2R cuadrado. En abajo 2R más R va a ser 3R. Pero una R con el cuadrado de arriba se van a simplificar y me va a quedar que la resistencia equivalente entre estas dos resistencias en paralelo va a ser igual a 2R sobre 3. Esta es la resistencia equivalente que va a haber al poner en paralelo estas dos resistencias. Y voy a tener este nuevo circuito. Ahora, si se dan cuenta, aquí hallar el voltaje es más sencillo. ¿Por qué? Porque esto solo es un divisor de tensión. Digo, el voltaje de salida en función al voltaje de entrada va a ser igual a 2R sobre 3, que es donde quiero hallar el voltaje, que es aquí, más menos voltaje 0, porque se refleja, ¿no? 2R sobre 3 sobre la suma de estas dos resistencias en serie, que es 2R cubo más R3. Aquí puedo multiplicar por 3, 3 por 3 se va a volver 9, el 3 con el 3 se va a simplificar, me va a quedar arriba 2R, en aquí abajo 11R, la R se va a simplificar y me va a quedar, aquí me he olvidado el voltaje de entrada, ya, y el voltaje de salida en función del voltaje de entrada va a ser igual a 2 sobre 11 voltaje de entrada. 2 onceavos del voltaje de entrada se va a reflejar en la salida, cuando anulamos el voltaje del capacitor. Ahora lo que tengo que hacer es calcular la salida en función de la carga inicial. Para hacer eso tengo que hacer lo que habíamos hecho en el segundo caso, que es cortocircuitar la entrada y con el voltaje que hay dentro del circuito, que en este caso es el voltaje del capacitor, hallar la función del voltaje de entrada en función de la carga. Digo, en este caso, si cortocircuito es la entrada, la resistencia 2R con la resistencia 3R se ponen en paralelo. Se nota, ¿no?, que está en paralelo, porque estas resistencias están aquí en este punto y en este punto tienen contacto directo. O sea, están como agarrándose las manos, por así decirlo. La resistencia 2R y la resistencia 3R están en paralelo. Como les había dicho, multiplicamos 2 por 3, 6, en abajo 2 más 5, digo 2 más 3, 5, el R se va a simplificar, se va a quedar 6 R quintos, y esa va a ser mi resistencia equivalente que hay en este lado, de estas dos resistencias que están en paralelo. Si alguien no me cree que están en paralelo, le invito a que redibuje, esta resistencia lo puede poner de esta manera, y va a estar así, que es lo mismo. Por si acaso, ¿no? Porque tal vez algunos están más acostumbrados de ver las resistencias en paralelo de esta manera, ¿no ve? Una resistencia, otra resistencia, así están acostumbrados a ver las resistencias en paralelo. Pero esta resistencia que ahorita la voy a dibujar igual está en paralelo, porque cumple con la condición de que están unidas en los dos mismos, este me dio el nombre, nodos, sí, son nodos, los mismos nodos. Ya, entonces me va a quedar este circuito, que es más sencillo.
Y ahora lo que voy a hacer es hallar el voltaje de salida en función del voltaje del capacitor. Voy a seguir este camino y hallo el voltaje de salida. Ah, no, miren, aquí he ido por este camino que es más sencillo. A ver, lo voy a borrar y lo voy a redibujar. Como pueden ver, pueden seguir el camino que quieran. O sea, el que les convenga. En este caso era más sencillo el voltaje de esta resistencia. ¿Por qué? Porque solo es una resistencia. Entonces, al poner la corriente, este voltaje está más, menos, entonces va a ser positivo, aquí más, menos, y la corriente cuando llegue a esta resistencia, el más va a estar abajo y el menos arriba. Entonces digo que el voltaje de salida va a ser menos el voltaje de la resistencia, que está 6R quintos, pero con negativo. O sea, el voltaje de salida es igual a menos el voltaje de la resistencia 6R quintos. ¿Entienden lo que digo aquí? A ver, aquí algo que deberían saber, por si acaso, a ver, aprovechando que hemos tocado esto. Si aquí tengo una fuente cualquiera, y aquí tengo una resistencia, dos resistencias, es decir, varios tipos de resistencia, R1, R2. Cuando las resistencias están en paralelo, todas estas resistencias tienen el mismo voltaje. ¿Por qué? Porque están en paralelo. En este caso, aquí, el voltaje que hay entre este punto y este punto es el mismo voltaje que hay aquí, pero como les digo, yo aquí le he puesto inversos los signos de esta resistencia, porque la corriente lo he puesto en sentido horario. Entonces va a ser el negativo de esta resistencia, perdón, de este voltaje. No sé si me estoy dejando entender. O sea, yo le he puesto los signos porque he puesto la corriente en sentido horario. ¿Por qué he puesto en sentido horario? Porque el voltaje del capacitor está aquí con positivo. Entonces va a chocar aquí, la corriente va a ser más voltaje del capacitor. Las resistencias se van a polarizar de acuerdo a la corriente. Entonces, como estoy tocando aquí primero la resistencia, aquí le pongo un signo positivo, sigo avanzando, en este caso aquí va a tocar primero la corriente, entonces este se vuelve signo positivo. Y bueno, ya no hay más elementos, así que la corriente ya ha polarizado las resistencias. Ahora yo, para hallar el voltaje de salida, sigo cualquier rama. Puedo decir que el voltaje de salida es igual al voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia, o que en este caso me resulta más sencillo decir que el voltaje de salida es igual al voltaje de la resistencia, que tiene el valor de 6R quintos. Ya. Ley de Ohm. El voltaje es igual a la corriente por la resistencia. La resistencia es 6 quintos de R. La corriente es I. Despejo la corriente. 5 pasa a multiplicar, 6 pasa a dividir, R pasa a dividir, el signo negativo va a pasar al otro lado de la ecuación. Entonces la corriente es igual a menos 5 sextos R por el voltaje de salida. Y ahora aplico la ley de mallas. ¿Qué me indica la ley de mallas? El voltaje que hay dentro de una malla, o la suma de voltajes que hay dentro de una malla va a ser igual a 0. En este caso, el voltaje del capacitor más el voltaje de la resistencia R más el voltaje de la resistencia 6R quintos debe darme 0. Ley de Ohm. El voltaje de las resistencias I por R. Porque solo tengo una corriente. Más 6R quintos por I, que es el voltaje de esta resistencia. Aquí lo que hago es lo mismo que he hecho aquí arriba, el voltaje del capacitor lo paso al lado izquierdo con signo negativo, sumo. Esto va a ser 5 quintos, 6 más 5 es 11, 11R por I sobre 5, el 5 va a pasar a multiplicar, el 11 va a pasar a dividir, la R va a pasar a dividir y me sale que la corriente es igual a menos 5 por el voltaje del capacitor sobre 11R. Aquí tengo la corriente en función al voltaje de salida y aquí la corriente en función al voltaje del capacitor. Entonces puedo igualar y hallar el voltaje de salida en función del voltaje del capacitor, y es lo que voy a hacer ahora. Igualo estas dos ecuaciones porque las dos son la misma corriente y simplifico.
el menos con el menos, el 5 con el 5, la R con la R. Quiero hallar el voltaje de salida en función del voltaje del capacitor, el 6 va a pasar a multiplicar, me sale que el voltaje de salida es 6 onceavos del voltaje del capacitor. Con esto ya tengo el voltaje de salida en función del voltaje del capacitor. Pero me acuerdo que el voltaje del capacitor es igual a la carga sobre la capacitancia, y la capacitancia es 2 faradios. Evalúo 2 faradios aquí, 6 dividido entre 2 me va a dar 3. Me sale que el voltaje de salida es igual a 3 veces la carga sobre 11. Y ya tengo el voltaje de salida en función de la carga. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de este ejercicio hasta ahora? ¿O ha quedado todo claro? Está claro, sí. Ya, gracias. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Ya tenemos las dos funciones. Lo que tenemos que hacer es verificar las condiciones de la descomposición en la salida. ¿Cuál es la condición? Nos dice que hemos hallado cuando no tenemos carga en el circuito. Otra vez, como les había dicho anteriormente, después de hallar las funciones de transferencia no me importa lo que hay adentro. Como ya tengo, o sea, en el caso de que el circuito no tenga carga, el voltaje de entrada, si es A, mi voltaje de salida va a ser B, voltaje B. Y en el caso de que no haya voltaje de entrada, esté cortocircuitado, y tengo una carga, mi voltaje de salida va a ser D. ¿Está bien? Si tengo una carga QA, que es en este caso, y tengo un voltaje de entrada A, su salida debería ser la suma de las dos funciones. ¿Cómo es eso? El voltaje B más el voltaje D. Esta debería ser mi salida. Entonces me tengo que acordar que el voltaje B, que es cuando no tengo carga, es igual a 2 sobre 11 por el voltaje de entrada A. Y el voltaje de salida D es igual a 3 onceavos de la carga QA. Esto tengo que demostrar, que el voltaje de salida es el voltaje B más el voltaje D. Y para solucionar eso me tengo que acordar de esto. Ya, aquí me he rayado, les he hecho que ya se olviden del circuito, es mentira, se tienen que seguir acordando. ¿Por qué? Porque ahora tengo que analizar el circuito con voltaje de entrada y carga. En este caso, como les había dicho anteriormente, este voltaje de entrada es una fuente o algo así, lo que ustedes quieran ver. Así que este circuito está cerrado y es una malla. Y aquí voy a tener corriente 1, corriente 2. Y voy a hacer un análisis en la primera malla, que es la malla de este lado, que es la izquierda, ¿no? Y digo, menos el voltaje A. ¿Por qué? Porque como está en sentido horario, la flechita, como se dan cuenta, va a chocar primero con el menos. Entonces le pongo el signo negativo. Menos el voltaje A, sigue avanzando y aquí yo lo voy a polarizar más, menos, más, menos. En este caso ya le voy a poner más el voltaje de la resistencia 3R más el voltaje de la resistencia 2R. Este voltaje lo voy a pasar al lado izquierdo, me va a quedar el voltaje A es igual a el voltaje 3R por ley de Ohm, corriente por voltaje, digo, corriente por resistencia. La corriente, ¿cuál es? La I1, porque ya tengo dos corrientes. Corriente I1 por la resistencia, que es 3R. Más, en este caso, tengo aquí la corriente I1 y en sentido contrario tengo la corriente I2. Como está polarizado de este lado, o sea, la corriente I1 está en sentido positivo, abro paréntesis y pongo la corriente I1 menos la corriente I2, porque al estar en la misma rama, pero en sentidos contrarios se van a restar, I1 menos I2 por la resistencia 2R. Y esta va a ser mi, bueno, aquí tengo I1 e I1, la sumo, 3R más 2R va a ser 5R, y esta va a ser mi primera ecuación, que el voltaje de entrada A es igual a 5 veces la corriente I1 por la resistencia menos 2 veces la corriente I2 por la resistencia. La resistencia, si quieren ustedes lo evalúan, ya no me meto con eso, depende de ustedes. Ahora voy a evaluar la segunda malla.
Como les digo, háganlo como a ustedes les parezca mejor. Esto ya se va a volver un poco mate prefa. Sí, sería mate prefa porque es ecuaciones de segundo orden. Ya, y aquí tengo una segunda malla, así que voy a hacer el análisis de voltajes en la segunda malla, que va a pasar lo mismo que en la primera malla, ¿no? En aquí, la corriente va a chocar primero con el signo positivo de este voltaje, el voltaje del capacitor, que es QA sobre la capacitancia. En este caso, vamos a polarizar esta resistencia más menos y esta resistencia más menos. ¿Tiene dos polaridades esta resistencia? No, solo lo estamos viendo desde el otro lado. Aquí esta corriente I1, no nos olvidemos que está en sentido opuesto a la corriente I2. Y sumo el voltaje del capacitor, que es QA sobre C, más el voltaje de esta resistencia, que solo tiene la corriente I2, más el voltaje de la resistencia 2R, que tiene el conflicto de que tiene dos corrientes, ¿no ve? En este caso, como lo estamos viendo desde el lado de la segunda malla, la corriente I1 es la negativa y la corriente I2 es la positiva. El voltaje del capacitor, que ya lo he puesto como carga sobre capacitancia, lo voy a pasar al lado izquierdo con signo negativo, y lo que hago es I2 más I2, lo sumo. Me sale que menos la carga sobre la capacitancia es igual a menos 2 veces la corriente I1 por la resistencia más, en este caso, o sea, ¿por qué 2? Porque este menos 2 I1. Y ahora, aquí tengo I2 por 2, 2, más 1, 3. 3 veces I2 por L. O sea, esto es matemática, o sea, pueden multiplicar como ustedes lo vean conveniente. Yo lo hago un poco directo. 2L por I2 más, menos 2L por I1. Y aquí ya está la segunda ecuación. Lo que tengo que hacer aquí es resolver una ecuación de segundo grado. Dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cuáles son mis incógnitas? I1 e I2. ¿Por qué? Porque R es dato. El voltaje de entrada A es un dato, porque yo le estoy poniendo un voltaje A, y la carga QA igual es dato. Es una carga que yo le he puesto, una carga QA. Entonces todo es dato, la capacitancia también es dato. Y lo que voy a hacer es, esto lo resuelven por el método que quieran. Ojo, método, cuidado, estén poniendo todo el sistema de ecuaciones en su calculadora, porque se puede, yo sé que se puede resolver solo con calculadora, pero tienen que resolver esto a mano. Aquí yo estoy multiplicando por 2 la primera ecuación y por 5 la segunda. ¿Qué me va a dar? 2 por el voltaje A, 2VA. 5 por el voltaje del capacitor, que es menos QA sobre C, menos 5QA sobre C. Aquí, 2 por 5, 5 por 2, 10. Menos 2 por 5, menos 10. Este con este se van a simplificar. Y por último, menos 2 por 2, 4. 3 por 5, 15. 15 menos 4, 11. 11 y 2 por R. Y ya tengo la corriente 2 en función del voltaje A por QA. En función del voltaje A y de la carga A. Aquí ya puedo evaluar el capacitor y la resistencia, si quieren, o si quieren todavía no. A ver, antes, ¿alguien tiene hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? ¿O ha quedado todo claro? Ya, creo que está todo claro. Aquí tengo la corriente I2. Y voy a hacer lo mismo que he hecho anteriormente. Puedo agarrar cualquier rama, cualquiera, la que ustedes quieran. Pueden venir por aquí, pueden venir por aquí o por aquí. En este caso yo voy a agarrar esta rama. Como les digo, si hayan la corriente 1, les convendría, les voy a dibujarlo con este, un poquito más clarito. Si hubieran hallado la corriente I1, les convendría hallar por esta rama. Como les digo, este voltaje A en realidad es una fuente aquí que está así.
Ustedes ya ven el camino que les conviene, o si quieren esta corriente I2, pueden usar para despejar la corriente I1 aquí. O sea, ya tengo la corriente I2 y hayan que la corriente I1 es, no sé, lo mismo pero con signo positivo, digamos. No sé cuánto valdrá la corriente I1, no la he hallado. Pero ya, si tienen con la si han hallado la corriente I1, les conviene ir por el camino verde más claro, sepia, no sé cómo se llama este color, la verdad, no soy mucho de colores, por el color que está aquí arriba. ¿Por qué? Porque esta resistencia solo depende de la corriente I1 y el voltaje A es un dato. En este caso, QA sobre C es un dato y solo tengo que hallar el voltaje en esta resistencia R. Estoy siguiendo el camino verde oscuro. Recuerdo que el voltaje en la resistencia por ley de Ohm es corriente 2 por la resistencia y reemplazo el valor de la corriente 2, que es 2 por el voltaje A menos 5 por QA sobre C sobre 11 por la resistencia R. Recuerdan que aquí había una R y aquí había otra R, esas dos R se simplifican. Como les digo, podrían haberlo evaluado si querían, igual se van a simplificar, pero ya depende de ustedes. Si les gusta trabajar más con variables o si prefieren trabajar con números. Como les digo, eso ya depende de ustedes. Así que aquí lo que procede es, aquí tengo la carga QA sobre C más 2 veces el voltaje de entrada A sobre 11 menos 5 veces la carga QA sobre C por 11. Sumo estos dos términos. 11 por 11, aquí 11 menos 5 va a ser 6. Se va a volver positivo. 6 onceavos por C. Aquí me lo comí el por, o podría haberlo puesto del otro lado para que se vea más bonito. Y este 2BA sobre 11 se mantiene tal cual. Me acuerdo que C vale 2. 6 entre 2 es 3. Me queda que el voltaje de salida es igual a 2 veces el voltaje de entrada A sobre 11 más 3 veces la carga sobre 11. Y ya tengo el voltaje de salida. Ahora, tenemos que demostrar que el voltaje de salida es igual al voltaje B más el voltaje D. Y estas son las dos funciones que hemos hallado con las funciones de transferencia. El voltaje B es 2 onceavos del voltaje A. Entonces, esto sí es el voltaje B. Y aquí el voltaje D es igual a 3 onceavos de la carga A, lo cual está aquí. Entonces, este sí es el voltaje D. Y digo que la red es lineal con descomposición en la salida porque cumple con las propiedades. He logrado demostrar que este circuito es red lineal con descomposición en la salida. Y ese sería todo el ejercicio. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Ha quedado todo claro? Como se pueden dar cuenta, ya tienen que empezar a practicar mallas y nodos. No sé si ya han llevado con el ingeniero, pero ahorita lo estamos viendo un poquito de manera básica, porque también esto sé que lo han llevado en física 2. O bueno, deberían. Ahora, para los que no han llevado, tal vez un poquito están volando, pero esta es la manera de resolver mallas y nodos. Bueno, en sí, el circuito por mallas. Por si acaso, el ingeniero, ahorita me he acordado, pasando de tema, ¿no? Algo que después también van a llevar conmigo. El ingeniero generalmente siempre da un ejercicio así, que es como un rombo. Aquí digamos resistencia, aquí hay un voltaje, bueno, es así su ejercicio. Capacitor. Esto, como les digo ahorita, no se preocupen ahorita, esto no pertenece a linealidad, es ya de supermallas, supernodos, mayormente es aquí. Muchas veces les pide hallar este ejercicio solo por nodos, así en la pregunta dice, resolver el ejercicio por nodos. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría solo aprende a resolver todo o por mallas o por nodos. Y si alguien que sabe solo mallas le pregunta que resuelva por nodos, ya va a empezar a volar. O viceversa, les puede decir que resuelvan por nodos y solo salen mallas. Bueno, perdón, no creo que esté hablando lo mismo. O sea, tienen que aprender los dos métodos. No son complicados. Ahorita tampoco creo, no sé si ya habrán llevado con el ingeniero algo. Pero
Tienen que practicar eso. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda? ¿Algún comentario o algo? ¿Algo que les ha quedado de duda? ¿O está todo claro acerca de la clase de hoy? Como se pueden dar cuenta, linealidad es un regalo. ¿Por qué? Porque solo tienen que hallar funciones de transferencia. Ya en este caso, digamos, este último ejercicio es un poquito más complicado, pero si tienen... O sea, en papel no es tan difícil como parece, porque hacer los circuitos a mí me ha costado más, digamos, porque tenía que ser un circuito para cada cosa. Pero en papel es más sencillo, ¿no? Como les digo, recuerden que la entrada es un voltaje, es una fuente. Por eso aquí es un circuito cerrado. Pero en cambio la salida no es una fuente, la salida es lo que mides. Aquí está abierto, o sea, esto siempre va a estar abierto. Si aquí habría una resistencia, igual esta resistencia estaría en vano, porque no tiene corriente, ya que aquí no se va a formar un circuito cerrado. Ya vamos a ver en casos como en Thevenin o Norton, donde esta resistencia sí va a influir, no para hallar el voltaje en este, digo, sí, pues no va a influir en el voltaje de salida tanto, sino que al momento de que queramos hallar una resistencia de carga, esta sí va a influir porque ya estaríamos cerrando el circuito por el lado derecho o por el lado de la salida. Pero mientras tanto, aquí digamos, si tiene una resistencia, recuerden que si no pasa corriente no tiene voltaje. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? Les repito, este caso de linealidad, bueno, en sí, el tercer caso es el más complicado, pero los primeros dos, como se han dado cuenta, se resuelven en 10 minutos, 15. Creo que es mucho incluso decir eso. Más van a perder tiempo dibujando los cubitos diciendo homogeneidad, luego volviendo a dibujar aditividad. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda? ¿Algún comentario? Ya. Como nadie tiene preguntas, vamos a terminar la clase hasta aquí. Pero ahorita vamos a quedar lo que les había dicho de la clase de la siguiente semana. Estoy deteniendo la grabación.